Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia del lugar de donde estén viendo ahora mismo este programa. Esta es la hora de la verdad. Y como les prometí, vamos a hablar de derechos. Vamos a hablar de los derechos de los trabajadores, algunos de ellos estadounidenses. Y vamos a hablar de los derechos en Cuba. Siguiendo con la línea que hemos dedicado en los últimos programas de analizar si Cuba es un país que sigue, o si el gobierno cubano sigue siendo un gobierno comprometido con los humildes o no. Porque existen algunas personas que plantean que Cuba y el gobierno actual de Díaz-Canel han aplicado medidas neoliberales. Y yo quiero demostrar, quiero dar mi versión de esta historia, quiero decirles mi verdad, como acostumbramos en este espacio. Demostrar que Cuba ni el gobierno cubano tienen absolutamente nada que ver con el neoliberalismo, y eso es un disparate. Un disparate que por supuesto mueven algunos medios y alguna gente interesada en hacerle creer eso a la gente en Cuba. ¿Neoliberalismo en Cuba? No, Cuba no ha aplicado una sola medida neoliberal, ni una sola, porque la inversión extranjera no es una medida neoliberal. El surgimiento de MIPYMES no es una medida neoliberal. Que los precios estén altos en Cuba, que hay inflación, no es una medida neoliberal. Son otras las razones. Por eso lo remito siempre a ese discurso de Fidel que hice en mi primer programa, que incorporé al programa, al final, donde Fidel explica las razones por las cuales era necesaria la inversión extranjera en Cuba y la razón por la cual era necesaria la creación de MIPYMES, de nuevas formas, incorporar nuevas formas de propiedad para incrementar la producción en las condiciones del mundo de hoy. Y Fidel lo explica con una claridad extraordinaria, que no, yo creo que no, cuando uno lo escucha no le queda ninguna duda de por qué era necesario y desde cuándo el país estaba pensando en aplicar estas medidas. En Cuba no se han aplicado medidas de choque, no se han aplicado políticas de choque, no ha ocurrido ninguna cosa de eso. Cuba sencillamente es un país que acaba de atravesar una pandemia como el resto del mundo que impactó profundamente en su economía, porque Cuba eligió entre salvar vidas e invertir en esos momentos en la economía del país. Lo más importante, la pandemia de la COVID, para el gobierno cubano, para la sociedad cubana, era salvar vidas. Y eso lo hicimos con una tremenda eficacia y tremenda eficiencia. Por eso tiene un costo. Y si a eso se le suma el bloqueo recrudecido, el bloqueo ampliado, la persecución hasta el límite de las finanzas del país, de la energía, de las piezas de repuesto, pues ya tenemos resultado de lo que hoy estamos viviendo. O sea, si hoy la carne de cerdo cuesta 400 pesos, tiene que ver por políticas mal aplicadas por parte de nosotros, pero esencialmente y fundamentalmente por las medidas de bloqueo que impiden la llegada de piensos a Cuba, que impiden la llegada de diferentes maquinarias que hacen falta para poder tener una agricultura a la altura de lo que los cubanos esperamos. Amén, les decía, de las políticas erradas que también hemos aplicado nosotros. Pero no, las políticas erradas no tienen el peso que han tenido el bloqueo sobre estas acciones. O sea, un país que vive del turismo, que es su industria fundamental, desgraciadamente, con la que yo no simpatizo ni un poquito, por eso es un programa personal, yo no soy economista, lo digo como ciudadano común y corriente, porque es el impacto del turismo, no solamente en las ciudades cubanas, el impacto del turismo en otras ciudades, lo he visto, lo he vivido, cómo el turismo encarece notablemente los precios de las cosas, porque los comerciantes, los vendedores venden al precio del turista, venden al precio del turista que llega a esas ciudades y en la moneda que esos turistas utilizan en esa ciudad, y eso siempre va en detrimento de las personas que viven en esa ciudad, además de otros males que trae el turismo, indiscutiblemente. Pero bueno, es una vía de entrada de divisas rápida al país, es una vía de entrada de recursos rápidos al país, que permite desarrollar otras áreas de la economía, mucha más sólida, con mucha más fortaleza,
Y era la solución que encontramos en determinado momento para poder salir de la profunda crisis que nos legó la caída del campo socialista. Y eso hay que entenderlo. Entonces, no se trata de políticas neoliberales. No son acciones de choque. Aquí no se ha despedido gente a la calle. Aquí no se han reducido los salarios. Aquí no ha pasado ninguna de las cosas que ocurren en un gobierno neoliberal. Pero yo le iba a hablar de, bueno, incluso de cómo funcionan estas cosas en los Estados Unidos. Yo estaba viendo aquí en el diario La Opinión que se le está pidiendo a Joe Biden, más de 70 legisladores, garantizar la licencia de 7 días por enfermedad pagada a los trabajadores ferroviarios en Estados Unidos. Y uno ve eso y uno dice, caramba, pero ven acá, ¿de qué está hablando? En un acuerdo que el Congreso aprobó y que Biden firmó como garantía para los trabajadores ferroviarios, que amenazaron con irse a la huelga el 9 de diciembre, otorga un aumento del 24% de su salario en el transcurso de 5 años y le facilita tiempo para atender citas médicas. Oigan esto. Le facilitan tiempo para atender citas médicas. Usted cubano que va al médico cada vez que le da la gana. Usted cubano que llama a su trabajo y dice, oye, no voy a trabajar hoy porque tengo que ir al médico, porque amanecí con un poquito de dolor de garganta. Y ese día no va a trabajar. Y después, muchas veces ni le descuentan el día. Muchas veces no se lo ponen ni como ausencia. Pero además usted tiene el derecho. Tiene el derecho. Como tiene el derecho al certificado médico. El tiempo que usted necesite. Pero mire, más de 115,000 trabajadores ferroviarios en ese país esperan que le garantice la dignidad del trabajo, le piden a Joe Biden, y que se asegure que nuestro sistema ferroviario sea seguro para sus trabajadores y para los millones de estadounidenses que cruzan las vías del tren todos los días. Pidieron los trabajadores a través de una carta que fue publicada en The Hill. Y dice Biden indica que en su momento que él apoyaba la idea de ofrecer a los trabajadores la licencia por enfermedad. Estamos en el siglo XXI. Y los trabajadores ferroviarios en Estados Unidos están luchando por el derecho a la licencia de enfermedad. A la licencia por enfermedad, señores. O sea, si usted se enferma ahí, usted no tiene ningún derecho. Si no va a trabajar enfermo, está jodido. Como se le dio el caso a mucha gente con la COVID en Estados Unidos. O sea, una de las razones por las que se expandió la COVID a tanta velocidad, entre tantas razones que hubo, fue sencillamente que usted se sentía mal y no iba al médico. Pero no solamente no iba al médico, sino que tenía que ir a trabajar. Y eso, por ejemplo, las procesadoras de carne, el virus de la COVID hizo zafra, porque la gente no puede dejar de ir a trabajar. O sea, la gente no tiene cómo justificar su ausencia del trabajo. Algo que viví mi experiencia personal con mi propia madre en Miami, cuando se enfermó de cáncer y tiene que ir a ponerse los sueros citostáticos. Y con sueros citostáticos tiene que ir a trabajar. Cuidado. O sea, no es como aquí que usted los días que usted necesita, usted se lo pagan completo porque es enfermo de cáncer, y usted va y se pone los sueros citostáticos, amparado por un certificado médico, por una licencia médica, donde usted recibe 1% de más de la mitad de su salario por enfermedad. No, ahí no. Ahí sí mi mamá faltaba. Sencillamente la despedía. No tenía cómo justificar eso. Imagínense ustedes un enfermo que está poniendo suero citostático, ir después de un suero a sentarse en un puesto de trabajo. Y estos ferroviarios que están a esta altura están reclamando este derecho. Como decía, en Estados Unidos mucha gente falleció, mucha gente replicó el virus porque sencillamente tenía que ir a trabajar así mismo. O sea, a esta altura, siglo XXI, están pidiendo garantizar que los trabajadores no operen trenes o inspeccionen las señales ferroviarias mientras estén enfermos o cansados. Lo cual mejoraría, por supuesto, la seguridad de nuestras operaciones ferroviarias y demás. Oye, dice La Opinión, los legisladores no fueron ajenos al trabajo de Biden y le agradecieron por llegar a un mejor acuerdo que las propuestas iniciales. Pero resaltaron que garantizar días libres pagadas para atender una enfermedad sería justo para todos aquellos
que arriesgaron su vida en pandemia para mantener la economía. Esta industria ferroviaria, esta que le está negando a los trabajadores, que la ha negado durante tantos años, estamos hablando, óyame, siglo XXI. Yo quisiera saber cuántos países en el mundo no tienen los trabajadores de derecho. Y ese país que se pinta como la maravilla de las maravillas, un trabajador ferroviario no tiene derecho a una licencia por enfermedad pagada. Le zumba la berenjena. A esta industria que estamos hablando puede darse el lujo, y sigo citando de la opinión, de gastar 25.000 millones en recompras de acciones y dividendos para enriquecer a sus accionistas. O sea, tiene dinero suficiente para enriquecer a sus accionistas y no tiene dinero para pagarle una licencia por enfermedad a sus trabajadores. En pleno siglo XXI. Yo creo que ni Papua, yo no sé qué lugar del mundo tiene las condiciones laborales que tienen hoy los estadounidenses. Los trabajadores estadounidenses son el país industrializado de los 34 que agrupa la OCDE, con menos de 10 días de vacaciones, solo 10 al año. Menos que la mitad de los días garantizados, por ejemplo, en España. Muchísimo menos que los días garantizados de vacaciones que tiene un trabajador en Cuba. La única nación de la OCDE donde los trabajadores, las vacaciones pagadas no están garantizadas, ni tampoco la baja por maternidad, o sea, la licencia por maternidad, no está garantizada en ese país de las maravillas. A nivel nacional no está garantizada la licencia por maternidad. Señala esta nota que aparece en Confidencial, que hace la comparación, no me gusta comparar con otros países, pero bueno, que hay muy pocos países hoy en día que no tienen garantizado al menos algo de estos derechos. Estados Unidos va por detrás de muchísimas naciones en el mundo, lo señala el decano de la Facultad de Derecho, Ohio, de Northern University. Dice el decano, es uno de los pocos países del mundo donde un trabajador puede ser despedido en cualquier momento y sin razón clara. Es uno de los pocos países del mundo donde te pueden despedir cuando el dueño le da la gana y no pasa nada, no tiene que darte explicaciones. Y él argumenta que una de las razones es la escasa fuerza de los sindicatos, reducido muchísimo en las últimas décadas, reducida su nivel de influencia casi a cero. Es un país donde ha descendido enormemente los niveles de trabajadores sindicalizados. Y así hay un montón de cosas más que tienen que ver con el trabajo, con la desigualdad y con la falta de derechos laborales de los trabajadores. Yo voy a invitar voy a pedir a Gloria Larriba, nuestra amiga Gloria Larriba, que me dé un grupo más de elementos, porque será bueno explicar en un programa de qué se trata esta historia. Porque aquí lo dice, ni licencia por enfermedad, ni licencia por maternidad en muchísimos estados. Hay una encuesta de Gallup que dice que los empleados a tiempo completo le dedican 47 horas semanales y 6,5 millones quieren trabajar más horas. Es una cifra récord. Estas medidas han sido aplaudidas por los sindicatos y repudiadas por las asociaciones patronales. Es un paso muy positivo, declara Gonzalo Salvador. Una de las campañas más fuertes ahora mismo es la de subir el salario mínimo. El gobierno está presionando al Congreso en este sentido, que se yo, Sin embargo, la Federación Nacional de Minorías declara que el pago de las horas extra aumenta los costes laborales y frenaría la contratación, limitando la producción, dicen esta gente. Y así. Si buscamos, bueno, imagínese usted que usted puede ser despedido cuando le dé la gana, sin ningún tipo de reclamación. Estamos citando algunas cosas nada más, hemos puesto algunos ejemplos muy simples que aparecen en su propia prensa. Y entonces, usted tiene que trabajar estando enfermo, no tiene licencia por enfermedad, no tiene certificado médico. Usted no tiene
en muchísimos estados derecho a la licencia de maternidad. Y por ahí puede ser despedido cuando el dueño estime conveniente, cuando el jefe determine sin explicaciones, en muchísimos casos, de por qué usted está siendo despedido. Él es el dueño, simplemente te despide. No hay ningún derecho en ese sentido. Y bueno, ahí está la maravilla de ese gobierno, de ese sistema que explota a los trabajadores, a pesar de ser un país que es el país más desarrollado del mundo, que es el país que sigue siendo, a pesar de los pesares, el país más rico del mundo, a pesar de la inflación y todos los problemas que tiene, sigue siendo una economía poderosa, pero una economía y un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos entonces después hablando del tema de Cuba. Vamos a hacer una pequeña comparación. Vamos a seguir con el tema del neoliberalismo, sí o no. No me gustan mucho los eslogans, pero en este caso voy a utilizar uno. Estaba viendo datos aquí de millones de niños en el mundo se levantan todos los días en las condiciones más duras, poniendo en peligro su educación, su salud y su vida. Son niños sin futuro, condenados a una existencia triste y en extremo, muchas veces peligrosa, olvidados de la sociedad. Niños que están condenados a vivir una vida terrible. Niños que trabajan desde edad muy temprana y tienen que asumir incluso la manutención de una casa, o que son explotados, o por su familia, o por otras personas. Se da mucho el caso de niños que han sido prestados, podríamos decir, o alquilados a patrones para ser utilizados para la explotación infantil. Ninguno de esos niños es cubano. Ninguno de esos niños reside en Cuba. Esas cosas en Cuba no pasan. Pero podemos buscar algunos datos. Vamos a ver algunos datos. Dice aquí, diariamente en diversos lugares del mundo, niños y niñas son comprados, vendidos y trasladados lejos de sus hogares. La trata de seres humanos es un negocio multimillonario que continúa creciendo. Se calcula que 151,6 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. 72,5 millones, casi la mitad, sufren esclavitud, trabajo forzado, prostitución. Son expuestos a situaciones de riesgo o son utilizados como soldados en conflictos armados. Alrededor de 8 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en América Latina y el Caribe. La mayoría de estos niños son adolescentes varones y el 33% son niñas. El trabajo infantil está presente tanto en las zonas urbanas como rurales y el 48,7% se encuentra en el sector agrícola. Algo menos del 50% de los que participan en el trabajo infantil lo hacen en el trabajo familiar, según un informe de la UNICEF. Ahora, hay un fenómeno mucho peor, la prostitución infantil. Los niños que son casados, que son reclutados a través de redes sociales. Hay cazadores, gente que se dedica especialmente a esto. Gente que construye perfiles falsos en las redes sociales, que tiene mucho cuidado con los niños, que tiene mucho cuidado con los hijos, con los sobrinos, con los familiares. Hay personas de este tipo que crean perfiles, que se hacen pasar por personas de la misma edad de los niños, o por personas un poco mayores, y comienzan a contactar, a conversar en las redes sociales, y les ofrecen regalos, les ofrecen dinero, les ofrecen montones de cosas. Quedan en verse en determinado lugar, y esos niños que ya han brindado su confianza a ese cazador, pues sencillamente caen en la trampa. Y su final es bien triste, porque termina siendo secuestrado, utilizado
para las peores prácticas, que van desde la prostitución hasta el tráfico de órganos. O sea, son usados como material de Jesús para traficar órganos, para vender sus órganos en el mercado negro, que genera millones de dólares todos los años. Viven realmente un verdadero infierno de maltrato de todo tipo. Los niños que son condenados a la prostitución los vuelven adictos a las drogas, les suministran drogas para volverlos adictos y son maltratados. Muchas veces con esas imágenes que uno ve en algunos sitios por ahí no son para nada glamurosas. No se trata de alguien, de una prostituta, está hablando de personas mayores. No se trata de una persona que está actuando muchas veces porque lo desea, porque eligió ese camino para trabajar. Muchas veces son personas que son forzadas, son obligadas a hacer ese trabajo. Ahora imagínese usted, en el caso de un niño pequeño, vivir esa experiencia, vivir en esas condiciones. Es realmente traumático y horrible. Estas personas que actúan de esa manera utilizan las redes sociales, utilizan Facebook. Por ejemplo, uno de los mercados más grandes de estos operativos es la antigua Europa del Este. Es el antiguo campo socialista o el capitalista neoliberal. Es la fuente fundamental, podemos decir, de mano de obra, de víctimas de este tráfico ilegal. Pero hay otra forma de esclavitud también que ocurre. Bandas de niños que son utilizadas para el robo, para el hurto, para la mendicidad. Bandas de niños que trabajan, o grupos de niños que trabajan en zonas rurales, como decía, que son entregados por los padres para trabajar en el campo o para trabajar en pequeñas industrias donde el trabajo forzado es terrible porque ejercen trabajo, incluso tienen que cargar pesos enormes, en fábricas de ladrillo, en fábricas, incluso en acerías donde se produce acero, trabajo bastante inapropiado para niños pequeños. ¿Y esto dónde ocurre? O sea, este fenómeno de estos angelitos condenados a esa vida tan miserable, ¿dónde ocurre? ¿Es en el terrible socialismo que estas cosas pasan? ¿O estas cosas ocurren en el capitalismo salvaje? ¿Dónde ocurren estas cosas? ¿Esto es un ejemplo del fracaso del socialismo o es un ejemplo del capitalismo despiadado? Estas cosas no ocurren en Cuba. En Cuba se garantizan los derechos de los niños. En Cuba se garantiza una cosa tan elemental como el tema de la leche, más allá de lo que puedan decir. Que eso se manipula y se tergiversa terriblemente. O cada vez que oigo decir, no, a Cuba a los niños le quitan la leche a los 7 años. No, en Cuba se les garantiza la leche hasta los 7 años. A todos los niños. A todos se les garantiza la leche hasta los 7 años. Incluso en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora, usted tiene garantizada la leche, como la tiene garantizada la embarazada. Pues mi hija está embarazada. Y no ha dejado de recibir un solo mes una cuota de leche que le vende subsidiada el Estado cubano. Subsidiada. Lo ha tenido garantizado mes tras mes. Entonces, el Estado cubano no le quita la leche a los niños a los 7 años. Le garantiza la leche a los niños hasta los 7 años. No deja margen a la posibilidad de que millones de niños, miles de niños en Cuba crezcan sin leche. La leche necesaria para esos primeros años de la vida. La leche en Cuba escasea por razones disímiles. Entre ellas porque le explicaba las malas políticas que se han aplicado, los errores que se han cometido en el terreno de la agricultura y el bloqueo como causa fundamental. Porque bueno, nosotros vivimos una experiencia aquí, aquí tú tomas un litro de leche, tú ibas a una bodega y le decíamos un litro de leche y eso fue en los 80. Eso fue con el socialismo. Y usted con un peso, 80 centavos costaba un litro de leche. Y usted iba a una bodega y se tomaba un litro de leche. Entonces, dame un litro de leche, te lo tomabas y lo ponías el litro ahí. Y comprabas el yogur igual. Un vasito de yogur costaba 25 centavos de peso. En este país durante años la leche no era un problema. ¿Por qué no era un problema? Bueno, teníamos excelentes relaciones con la Unión Soviética, con el campo socialista.
Estados Unidos hacía todo lo posible porque eso no ocurriera. Pero teníamos muy buenas relaciones con la antigua Unión Soviética. Y recibíamos teníamos la posibilidad a través del comercio de recibir todo lo necesario para mantener una agricultura eficiente. Y en Cuba se hicieron vaquerías de primer nivel, pero eso cuesta dinero. Cuando se cayó el campo socialista no teníamos a dónde recurrir. Y aquellas vacas que se lograron a través de cruces de todo tipo, que se dice, no, los fracasos, eso no fue un fracaso, eso fue una victoria tremenda. O sea, Cuba, aquí la leche corría. Donde quiera había leche. Usted iba a cualquier lugar y usted recibía su leche todos los días, compraba la leche que le daba la gana. No obstante eso, no obstante que usted podía comprar la leche 80 centavos el litro, donde quiera que usted quisiera, el Estado le garantizaba a los niños una leche subsidiada, una leche a mucho más bajo precio que ese, hasta los 7 años. Esa es la verdad de esa historia. Aquí se puso seria la cosa de la leche cuando el periodo especial. Cuando las vacas se quedaron sin pienso, cuando por falta de electricidad dejaron de funcionar aquellas vaquerías fabulosas, donde las vacas tenían hasta música indirecta y ordeño mecanizado. Cuando se paralizó todo aquello por falta de recursos, fue que empezó a escasear la leche en Cuba. ¿No? O sea que hay factores de política que se aplicaron incorrectamente después, no lo voy a negar, pero fundamentalmente hubo un hecho fundamental que fue el bloqueo, el recrudecimiento del bloqueo y la caída del campo socialista, que hizo impacto en aquella masa ganadera, en aquella riqueza ganadera que el país tenía en aquellos momentos. Pero esto es Cuba. Cuba garantiza esas cosas. En Cuba los niños tienen garantizados sus derechos. Haré un código de familia que acabamos de aprobar que garantiza un grupo importante de derechos de los niños. Importantísimos derechos que le garantiza a nuestros infantes, a nuestros niños. Esos niños que reciben educación gratuita, universal e inclusiva desde que nacen. Desde que entran en las vías no formales, cuando entran después en la escuela primaria, secundaria, preuniversitario, universidad, maestría, doctorado, curso de posgrado, gratis. No le cuesta un centavo. Esos son los niños que reciben desde que nacen todas las vacunas que necesitan, sin pagar un centavo. Que reciben además toda la atención médica que necesitan durante toda su vida, sin pagar un centavo. Esos niños que nada tienen que ver con los niños de este mundo despiadado que les acabo aquí de describir a ustedes. Entonces, vamos a ver una cosa, y le traigo más datos por aquí. Me gusta trabajar siempre con información, con datos. No me gusta improvisar. Y yo no me canso de decirlo. Fíjense, el amor dirán, coño, Capote ha metido 4 programas casi seguidos hablando del tema de la COVID. Señores, es que sencillamente lo que este gobierno cubano hizo en tiempos de COVID fue una proeza de carácter épico. Realmente fue una extraordinaria proeza lo que este país hizo. Cuando tuvo que concentrar las pocas riquezas que el país cercado por todas partes tenía en salvar la vida de los cubanos. Y lo hizo con éxito, lo hizo con eficacia. A pesar de todos los intentos del contrario, de nuestro adversario, por dificultarnos la vida, por dificultarnos las cosas y por crearnos una crisis humanitaria. A pesar de todos esos esfuerzos, Cuba logró vencer a la COVID con sus propios recursos. Con el sector de la salud se registró un impacto violento, porque se hizo necesario utilizar recursos que no estaban previstos, hubo que desviar recursos, o tomar recursos, o dedicar recursos de otros sectores, sacrificar recursos que estaban dedicados a la economía para poder enfrentar la COVID. Aquí hay algunos incluso dentro del mismo sector de la salud, estaba viendo aquí, él estaba buscando esos datos, o sea, hubo que afectar suministros y cosas a otros sectores, dentro de la misma salud, círculos infantiles, sistema de atención a la familia, hogares de ancianos, círculos de abuelos, que también requerían una atención especial y que se vieron afectados por
por la pandemia. Pero de acuerdo con declaraciones del viceministro de Finanzas y Precios, pese a que el país concentró en el sector de la salud y la asistencia social al 28%, y esto era cifra del 19-20, al 28% de la actividad presupuestada, esos recursos resultan insuficientes para implementar todas las medidas, como la habilitación de los centros de aislamiento, la atención a los enfermos y otras acciones de logística requeridas. De ahí la necesidad de compartir la responsabilidad entre todos para hacer un mejor uso de los recursos y redimensionar las prioridades en el resto de los sectores, en apoyo a la salud y a las garantías del empleo, la seguridad y la asistencia social. Esa es la realidad. Eso es de inicio de la pandemia, cuando estaba comenzando. O sea, un país que concentra los recursos de la asistencia social, el 28% de su actividad presupuestada en el tema de la salud. Y ya se estaba ya en ese momento buscando cómo reducir, cómo mover recursos de otras actividades para fortalecer el enfrentamiento a la COVID. El costo de un equipo de prueba de COVID es de alrededor de $260 para las pruebas que requieren análisis de laboratorio. Y el equipo de laboratorio adicional necesario para obtener el resultado de la prueba, excluida la maquinaria, cuesta alrededor de 1.208 USD. Según la evidencia, el costo de la maquinaria necesaria para realizar análisis a gran escala puede ascender a miles de dólares en los Estados Unidos. Y esto no refleja todos los costos asociados al transporte a los laboratorios, el costo del equipo de protección personal, de quienes administran y aplican esas pruebas. ¿Cómo Cuba tuvo que hacer eso? ¿De dónde Cuba sacó los recursos? Bueno, sencillamente hubo que afectar sectores de la economía, afectar sectores del desarrollo económico del país para enfrentar los costos de esta pandemia. Bueno, solo el tratamiento recibido diariamente por un enfermo o sospechoso de COVID-19 se valora en casi 1.170 CUP en los hospitales. El costo de un paciente hospitalizado, confirmado o sospechoso está alrededor de los 785.075 pesos y el costo de una persona ingresada en un centro para sospechosos está alrededor de los 343.000 pesos. En el periodo analizado se reportaron 2.700, esto estamos hablando de inicio de la pandemia, se reportaron 2.713 pacientes con esta condición. Después fueron miles los que estuvieron en esas condiciones en nuestros hospitales. Y ustedes ven el costo, lo que costaba una persona ingresada en un centro para sospechosos, que estamos hablando de 343.000 pesos, lo que costaba atender a los pacientes hospitalizados bajo este concepto. Un kit de prueba para la detención de la enfermedad cuesta 67,39. Un total de 22 medicamentos actualmente forman parte del protocolo definido de salud pública para tratar a los pacientes con COVID-19. 22 medicamentos, entre ellos el interferón y otros de uso hospitalario, destinados a las diferentes fases por las que pueda transitar un paciente, el cual requiere de materias primas, las cuales tienen que ser importadas. O sea, nada de esto cae del cielo. Todo esto tiene un costo alto en divisas. Entonces, algunas de las cosas que logramos, pese a todas las dificultades, por eso digo que fue una enorme proeza lo que Cuba hizo durante la COVID, y que hay que recordarlo siempre, insistir, porque concluía, le voy a dar algunos elementos nada más, concluía la vacunación pediátrica, ningún niño cubano ha fallecido. Esta noticia ahora, de enero del 2022, o sea, desde que se concluyó la vacunación pediátrica en Cuba, ningún niño ha fallecido. En Cuba se ha vacunado contra la COVID-19 a más de 1,6 millones de niños, con más de 3,3 millones de dosis. Y después de concluida la campaña, no se han reportado fallecidos pediátricos. Vamos a seguir buscando. La mayor de las Antillas ocupa el primer lugar en América Latina y el segundo en el mundo en cuanto a la inmunización contra la infección, superada únicamente
a nivel global por Emiratos Árabes, según el sitio digital All World in Data. Cuba es el segundo país del mundo más vacunado contra la COVID-19, con el 83,2% de la población con esquema completo de vacunación. Estos son datos de diciembre del 2021. Esos datos fueron superados hace muchísimo tiempo ya. Fueron superados. Pero quiero que para que lo vieran. En diciembre del 2021, en diciembre del año pasado, Cuba era el segundo país más vacunado del mundo. 8 de diciembre del 2021. El 70% de los tratados con Everferón negativizaron a los 4 días. El Everferón es un medicamento cubano, usted lo conoce, el famoso Interferón, que se incorporó al protocolo de atención y que permitió acortar el tiempo de alta médica de 14 días a 9 días. Un paciente tratado con interferón, en vez de estar 14 días hospitalizado, solamente requería 9 días para que diera negativa la prueba. En septiembre del 2021, Cuba contaba ya con todas las dosis para vacunar a su población contra la COVID-19. Ahora, algunas medidas que Cuba tomó en medio de esa batalla. Aquí está un dato dado por el viceministro de Finanzas y Precios. Se suspendió el pago de impuestos o la disminución de la cuota a pagar, sobre todo en actividades de mayores riesgos de trabajo por cuenta propia. Hay medidas de tremendo impacto que se tomaron en ese momento, que tienen que ver con la interrupción laboral en el sector estatal. Y decía la ministra, la política es restablecer la reeducación laboral como un concepto más amplio de lo utilizado hasta ahora, que en esa reeducación en cualquier actividad en el territorio requiera, dada la situación actual, lo que sea más necesario. Y agregó que cuando no sea posible de manera excepcional reubicar al trabajador durante el primer mes, se le pagará salario completo al 100%, salario completo, todo el salario. Se buscaba la manera de reubicarlo en actividades menos peligrosas, pero si no era posible reubicarlo en esas actividades, se le pagaba el 100% del salario el primer mes y el resto del tiempo el 60% de su salario en su casa. Si su actividad tenía que suspenderse, donde él trabajaba, cerraba la fábrica, cerraba la oficina, ese obrero iba para su casa y recibía el 100% de su salario durante el primer mes. Ese trabajador recibía el 100% del salario durante el primer mes y el 60% el resto del tiempo. Ahí hay también medidas que se tomaron para dirigir la protección de los trabajadores contratados en establecimientos que determinaran la suspensión laboral de su actividad. Y se mantenía este sistema de los porcientos que se pagaban a los trabajadores, protegiéndolos. La madre o el padre o el familiar que tenga la condición de trabajadores y están encargados del cuidado del menor al que se le suspenda en la escuela en la educación primaria y especial, reciben durante el primer mes una garantía salarial equivalente al 100% del salario y de mantenerse la suspensión la garantía del 60%. O sea que si su hijo o un menor a su cargo era suspendido en la escuela, usted permanecía en su casa cuidando a ese menor y el Estado le pagaba durante el primer mes el 100% del salario. Bueno, entonces, algunas cosas que quería mencionarle, porque señores, les voy a advertir una cosa, que estoy seguro que ustedes lo saben. Siempre la gente plantea sus dudas y sus cosas, pero todo esto que este país hizo en esas condiciones, esas vacunas para vacunar a porcientos elevados de la población en tiempos récord, producir esas vacunas, todo el proceso que lleva a lograr esas vacunas, los medicamentos del protocolo, los costos de ingreso, los costos de traslado, todos los costos hospitalarios en general, las medidas laborales para proteger a la madre trabajadora, para proteger a los ancianos, para proteger a los trabajadores, para proteger a los artistas. Eso lo hace un país neoliberal. Se puede comparar eso con la situación que están reclamando los obreros ferroviarios en Estados Unidos, por ejemplo.
¿Tiene alguna comparación? Claro que no la tiene. Pero además eso, les repito, todo eso cuesta dinero. Eso, dinero que hubo utilizar para eso y que no tenemos. Y que cuando pasó la pandemia, por supuesto que nos pasa la cuenta. Porque termina la pandemia y hay sectores de la economía que quedaron absolutamente, podemos decir, desprotegidos, porque se empleó ese dinero con el fin de salvar vidas en nuestro país. O sea, no se pudo utilizar dinero para reparar las termoeléctricas, por ejemplo. No se pudo utilizar dinero para reparar las termoeléctricas. O reparábamos las termoeléctricas o enfrentábamos la COVID o dejábamos a la suerte la vida de los cubanos. Todo eso en medio del bloqueo. Yo no, cualquier análisis que usted haga de Cuba, cualquier análisis que usted haga de la economía cubana, cualquier análisis que usted haga de la situación del país, tiene que tener en cuenta siempre el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. O sea, Cuba es un país que ha abandonado a los humildes. Nunca Cuba ha abandonado a los humildes. El presidente no sale de los barrios vulnerables, como le dicen ahora, constantemente, buscando soluciones, fortaleciendo los gobiernos municipales que tienen que enfrentar esas situaciones en sus barrios, recuperando espacios que se habían perdido, conversando diariamente, contactando con la gente, en contacto directo con el pueblo, que es el principio fundamental del gobierno socialista en nuestro país. No apartarse jamás de las masas, porque el gobierno y las masas y el pueblo son exactamente lo mismo. Porque los diputados que están sentados en esa asamblea, que no fueron nominados por un partido, que fueron nominados en la base, son el pueblo. Porque es la misma persona que es tu vecino, que vive en el barrio contigo, al que tú nominaste, porque lo creíste con las condiciones necesarias para representarte en la Asamblea Municipal y que llegó a ser diputado en la Asamblea Nacional, no por campañas políticas, no porque lo amparaba un partido, no porque recibía dinero de un cabildo, no porque un lobby financió su crecimiento político. No son políticos profesionales, son trabajadores, son vecinos, son profesionales, son intelectuales, son artistas, que viven en nuestros barrios, que viven en nuestras comunidades, a los cuales nosotros conocemos perfectamente bien, que además pueden ser revocados en cualquier momento por los mismos que lo eligieron. Entonces, más allá de las dificultades que estamos atravesando, más allá de la ineficacia de determinados funcionarios ante una tarea, más allá a veces de la incapacidad de entender el dolor ajeno de personas que tienen que ver con la atención a determinado sector de la población, más allá de todas esas cosas, hay que tener en cuenta que el Estado cubano hace un esfuerzo diario, permanente, por su pueblo, porque es lo que le toca, porque por eso está ahí, por eso fue elegido, por eso está en el gobierno. Si no, no estuviera ahí. Si no cumpliera ese mandato esencial que le ha dado el soberano. Y eso es una realidad en nuestro país. Bueno, señores, esta es la hora de la verdad. Yo creo que en estos programas hemos abundado bastante. Podríamos estar hablando muchísimas cosas más. Porque si nos ponemos a hablar aquí de las escuelas especiales, si nos ponemos a hablar aquí de las escuelas de arte, si nos ponemos a hablar de todos los derechos que los cubanos tienen, no terminábamos ni en un año haciendo un programa diario. Terminamos enumerando los derechos que los cubanos tienen, que se han hecho tan cotidianos que ni nos damos cuenta, que ni los valoramos ya, porque se han hecho parte de nuestras vidas, se han hecho parte de nuestras vivencias cotidianas, se han convertido en habituales, pero derechos que son un sueño para millones de ciudadanos de este mundo y que nosotros los tenemos. Más allá, como decía, de los errores humanos, de las cosas que pueden ocurrir en el terreno humano, más allá de algún oportunista que aparece a cada rato por ahí, más allá de algún corrupto que puede aparecer a cada rato por ahí, un corruptico de bolsillo, más allá de esas cosas, el gobierno cubano sigue comprometido con su pueblo, sigue comprometido con la razón por la cual está ahí y existe. Bueno, queridos amigos, esta ha sido la hora de la verdad. Hoy es jueves, estamos terminando ya, diciembre está entrando ahorita ya en su segunda quincena, pues estaríamos a ver
Estamos entrando ya en la quincena de fin de año. Así que ya estamos preparando para celebrar la Navidad y preparándonos para celebrar el Año Nuevo. Un aniversario más del triunfo de la Revolución Cubana. Queridos amigos y amigas que siguen este canal, un gran abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Ha estado con ustedes Raúl Antonio Capote, periodista, jefe de redacción de Granma Internacional, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Nos vemos. Muchísimas gracias por seguirnos.